estudiantes del curso Legislación de la Gestión Educativa, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del régimen estatutario, la posibilidad que existe de sancionar administrativamente a un funcionario docente. Analizaremos la jurisdicción laboral, administrativo, penal y civil. Estatuto de Servicio Civil. La Constitución de 1949 creó el título 15, el Servicio Civil, capítulo único. Este comprende 3 artículos, de los cuales el artículo número 191 indica: un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. De acuerdo a esta norma, por ordenamiento constitucional, era mandato decretar el Estatuto de Servicio Civil para normar las disposiciones sobre esta materia. El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa con fecha 13 de junio de 1952, siendo decretada y sancionada como Estatuto de Servicio Civil, Ley 1581 de 1953. El Estatuto de Servicio Civil tiene que ver con la teoría legal o reglamentaria aplicable también a todo funcionario público. Esta teoría es de origen francés y afirma que la situación del funcionario es una situación legal o reglamentaria, principio que supone el que todos los poderes y deberes del funcionario los fija la ley o el reglamento, es decir, unilateralmente el Estado por vía general e impersonal. La mencionada situación jurídica supone la existencia de poderes o derechos y deberes, mas ellos no nacen de la voluntad de las partes. La relación no tiene índole contractual, sino que se debe a la sola determinación del Estado. Las facultades, obligaciones y el acto mismo del nombramiento son fijadas por la ley o vía reglamentaria. Lo que significa que si una persona quiere ser parte de la planilla del Estado, va a tener que adscribirse a lo que ya estatutariamente está definido en la ley. Esta doctrina es más conocida como una doctrina de la relación estatutaria. Es la mayoritariamente acogida en la doctrina actual que tiene que ver con la función pública en la administración del Estado. Esta situación estatutaria implica que la opinión predominante en el derecho moderno sostiene que el funcionario se encuentra colocado en una situación estatutaria, es decir, de carácter objetivo y general, creada unilateralmente, en este caso por parte del Estado. Es decir, es de creación unilateral, puede ser modificada en todo momento, siguiendo el trámite de la ley que corresponda. Nombramiento. La persona investida, con calidad de funcionario del Estado, entra en esa condición de derecho objetivo preexistente, y en tal virtud los derechos y obligaciones que la misma legislación consagra. Hay un régimen jurídico anterior. Claro, los funcionarios se adscriben, participan del concurso público por oposición y se someten al régimen jurídico cuya existencia es anterior al momento de su ingreso a la función pública. Adaptable a las necesidades de la administración, la cual ha sido creada unilateralmente por la entidad estatal, siendo modificable en cualquier momento para adaptarlo a las necesidades de la administración. El ejemplo más claro que tenemos en este momento es la modificación del Estatuto de Servicio Civil, que mediante ley hace obligatorio el examen de incorporación al Ministerio de Educación Pública, hito en la educación costarricense que probablemente va a implicar una evolución en la calidad de la educación costarricense. La estabilidad en el empleo público. La estabilidad en el empleo es una institución jurídica que aparece y toma fuerza en nuestros tiempos y cada día es de vital importancia, dada la realidad y el momento actual donde es necesario asegurarle al trabajador su subsistencia y el de su familia. Estabilidad consiste en el derecho del trabajador a la conservación o permanencia en su puesto, prohibiéndose la perturbación de esa posesión o permanencia por el patrono o su representante. En materia de empleo público opera la estabilidad en sentido lato, es decir, absoluta, a diferencia del sector privado, donde opera una estabilidad relativa. Solamente se garantizan las prestaciones laborales, cesantía, preaviso y daños y perjuicios, aparte de las vacaciones y el aguinaldo en caso de despido sin justa causa. Ok, aquí hay algo muy importante. La nueva reforma procesal laboral hace que sea necesario analizar en algunos casos específicos ese despido.
Tratándose, por ejemplo, de despidos por razón de discriminación, el trabajador puede incluso solicitar la reinstalación en el puesto. Pero, aún así, la condición de estabilidad de los funcionarios privados es precaria con respecto a la estabilidad que vamos a encontrar en los funcionarios públicos nombrados en propiedad, cuya situación es de una estabilidad absoluta en el empleo. La estabilidad absoluta de la cual gozan los servidores públicos es aquella que contiene una prohibición para el patrono de despedir al trabajador, a no ser que tenga una justa causa para ello, como sería en incurrir en causal de despido. Es decir, el trabajador no puede ser despedido a pesar de que el empleador trate de justificar el mismo mediante la indemnización de una suma de dinero. Esta clase de estabilidad niega eficacia al despido y admite la reincorporación forzosa. Se puede decir que es la máxima garantía contra el despido arbitrario. El derecho laboral y régimen estatutario que rige a los funcionarios públicos de la educación. El régimen jurídico de empleo público para docentes y docentes administrativos, administrativo-docentes, técnico-docentes y propiamente docentes deben marcarse dentro de la actual legislación administrativa costarricense y en forma supletoria en la normativa laboral. El precursor inmediato del actual sistema legal en materia de empleo se encuentra en la incorporación de las garantías sociales en la Constitución Política en 1943. Dichos principios fueron el preámbulo del Código de Trabajo. Posteriormente, en 1949, se creó en la Constitución Política el título 15 del Servicio Civil, capítulo único, que ya indicamos, hace referencia en el artículo 191 a un estatuto de servicio civil que regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración, lo que llevó en 1954 al establecimiento del Estatuto de Servicio Civil, como ya lo indicáramos. Ley Fundamental de Educación, Estatuto de Servicio Civil y el título segundo, Ley de Carrera Docente. El violento y desmedido crecimiento de la población del país golpeó fuertemente las puertas de escuelas y colegios en demanda de matrícula escolar. El crecimiento de matrícula siguió al crecimiento cualitativo y cuantitativo del profesorado, tanto en educación primaria como en secundaria, junto con la ampliación y el aumento del número de edificios escolares. Las normas del Código de Educación referidas al personal resultaban insuficientes en aquella época para atender los nuevos problemas derivados del mayor número y movilidad de servidores docentes, favorecidos por el Estatuto de Servicio Civil desde 1953 y por la Ley Fundamental de Educación desde 1957. Una amplia comisión de estudio integrada por miembros autorizados de algunas asociaciones gremiales, ANDE, APSE, ADEM, la Universidad de Costa Rica, la Escuela Normal Superior, el Servicio Civil y la Oficina de Eficiencia Administrativa del Ministerio de Educación Pública preparó el proyecto de ley para una carrera docente. Este proyecto logró su promulgación como ley número 4565 del 4 de mayo de 1970, con el nombre de Ley de Carrera Docente. Esta es una adición a la Ley 1581 del 30 de mayo de 1953, o sea, el Estatuto de Servicio Civil. Esta Ley de Carrera Docente es el título segundo del Estatuto de Servicio Civil, es decir, que el Estatuto de Servicio Civil se amplió, se le creó un título segundo denominado Ley de Carrera Docente. En el caso del Estatuto de Servicio Civil, cuando llegamos al título 2, simplemente encontramos título 2 de la carrera docente. Este regula la carrera docente, determina sus fines y objetivos, fija los requisitos de ingreso al servicio oficial, así como las obligaciones y derechos de los servidores docentes. 1953, Ley Fundamental de Educación. 1957, Estatuto de Servicio Civil. 1970, título segundo del Estatuto de Servicio Civil de la carrera docente. 2020, Ley número 9871, que modifica el artículo 55 de la Ley del Estatuto de Servicio Civil, estableciendo como obligatorio el examen de idoneidad como requisito para incorporarse como docente al Ministerio de Educación Pública, MEP. Proceso disciplinario para educadores y servidores docentes administrativos, técnico-docentes.
Deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores docente y docente administrativo del Ministerio de Educación Pública. Procesos disciplinarios. Veamos la aplicación de la normativa laboral en materia de los funcionarios docentes, administrativo docentes y técnico docentes. Para conocer de los procesos disciplinarios sancionatorios, se deben definir en primera instancia los deberes, obligaciones y prohibiciones que deben observarse por parte de los servidores docentes y docentes administrativos. Porque precisamente los cargos imputados al servidor tienen que ver necesariamente con la infracción de dichos deberes y atribuciones. Como todo trabajador, los educadores y directores de instituciones educativas están sujetos a las obligaciones y prohibiciones estipuladas en los artículos 71 y 72 del Código de Trabajo. Obviamente, son trabajadores. Obviamente, en aquellos extremos aplicables según la naturaleza de la labor educativa. La infracción de las obligaciones se sancionará con el despido sin responsabilidad patronal únicamente cuando el trabajador, después de que su jefe lo haya apercibido una vez por escrito, incurra nuevamente en el incumplimiento de cualquiera de las hipótesis ahí enumeradas. El artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública establece, dentro de las potestades que tiene el jefe, en este caso el representante del patrono, que sería el director, de aplicar el régimen sancionatorio, en este caso la sanción de amonestación escrita o amonestación verbal en caso de una falta leve. También tiene la potestad de dirigir, orientar la función del trabajador a su cargo y de encauzarlo para que realice su trabajo dentro del marco de la legalidad. Es decir, el director no solamente tiene la potestad, sino que también tiene la obligación de indicarle a sus trabajadores la manera de ejecutar correctamente su trabajo. Así que una vez que ha percibido la primera vez por parte del director de cómo tiene que hacer su trabajo, el funcionario insiste en cometer las faltas a su labor, en ese caso es factible el despido sin responsabilidad patronal. Artículo 71 del Código de Trabajo. Obligaciones de los trabajadores. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado, esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no serán responsables por el deterioro normal ni el ocasionado por el caso fortuito, fuerza mayor o defectuosa construcción. Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o algún compañero de trabajo estén en peligro, nada de lo cual le dará derecho a la remuneración adicional. También son obligaciones de los trabajadores, según el artículo 71 del Código de Trabajo, someterse al reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o a petición de un organismo oficial de seguridad o de previsión social con cualquier motivo. Hay un caso específico. La Caja Costarricense del Seguro Social en algún momento estableció como obligatorio la prueba del SIDA. Se ha comprobado que esta no es una enfermedad que implique riesgos en el trabajo, por lo tanto ha sido declarado inconstitucional. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio al patrono. Y observar rigurosamente las medidas preventivas acordadas por las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan.